Motorola no fue derrotada, Motorola se rindió. La empresa que inventó el teléfono celular en 1983 con el Dynatac 8000X, la misma que años después conquistó al mundo con el Razr V3, simplemente dejó de moverse. Y antes de que te enojes, dame la oportunidad de explicártelo bien en este video, porque mientras Apple y Samsung estaban redefiniendo lo que significaba tener un smartphone en la mano, Motorola seguía mirando al espejo, enamorada de sus antiguos éxitos. Y esta no es solo la historia de una empresa que falló, es una advertencia, una de esas que te muestra lo que pasa cuando te acomodas demasiado, cuando piensas que ya lo hiciste todo y dejas que el futuro te pase rozando, porque lo que pasó después fue una caída abrupta. Literal, Motorola pasó de ser una de las compañías más top del mundo a venderse por partes en solo 3 años. Primero a Google, después a Lenovo, y todo esto marcó una de las transiciones más duras que ha vivido la historia de la tecnología moderna. La Segunda Guerra Mundial fue como el DLC más oscuro de la humanidad, pero para Motorola fue su momento de brillar, porque hasta ese momento era una empresa más fabricando radios como muchas otras. Pero cuando el mundo se fue al carajo, Estados Unidos necesitaba tecnología que pudiera sobrevivir al caos. Y ahí entró Motorola como si hubiera desbloqueado una misión secreta, ¿sabes? Su jugada maestra fue con el Handy Talkie, básicamente el primer walkie-talkie de la historia. Y aunque suene simple, en esa época fue un invento de ciencia ficción, porque hasta ese entonces los soldados tenían que depender de líneas fijas, cables o gritar como locos entre el tiroteo. Esto no es gracioso. Pero ahora podían hablar entre ellos mientras se movían. Durante la guerra, Motorola fabricó más de 100.000 unidades del Handy Talkie, y con eso se ganó una reputación de hierro en el mundo de las comunicaciones. Además, la guerra les enseñó todo. Motorola salió del barro sabiendo hacer dispositivos que no se rompían ni aunque los pisara un tanque. Y aunque terminó la guerra, no frenaron. Agarraron todo ese conocimiento militar, lo bajaron al mundo civil y toda esta carrera por la innovación terminó explotando en 1983, cuando Motorola decidió lanzar un dispositivo que, sin exagerar, cambió el rumbo de la historia, el Dynatac 8000X, también conocido como ese teléfono que parecía un ladrillo con antena. Pesaba casi 1 kilo, o sea, básicamente era como pegarte un cartón de leche en la cabeza y fingir que hablabas con alguien. Y si eso no era suficiente, su precio era una locura, $4,000 de la época, que hoy serían más de 10,000, o sea, lo mismo que cuesta un auto decente. Todo para cargarlo por 10 horas al día y poder hablar unos 30 minutos. Y sí, a pesar de todas estas limitaciones, el Dynatac fue una revolución, porque por primera vez en la historia, hablar por teléfono no dependía de estar en el lugar correcto conectado a un cable, sino de tener una cuenta bancaria generosa. Y claro, como toda tecnología innovadora, el Dynatac no tardó en convertirse en un ícono. Empezó a aparecer en películas, en series, en el maletín del ejecutivo de traje caro y sonrisa falsa. Motorola no solo había inventado un aparato, inventó la idea de estar conectado en todo momento. Gracias a eso, hoy puedes cerrar negocios desde un Uber, llamar a tu mamá desde la playa o pedir ayuda en medio de la Friki Plaza. Todo eso porque alguien en los 70 se preguntó ¿qué pasaría si pudiéramos hablar sin cables? Pero antes de seguir con el video, sé que muchos de los que ven este canal ya utilizan IA todos los días. Yo también la uso para generar ideas de videos, depurar mis guiones, generar imágenes para miniaturas y demás. Y justo por eso les quiero contar de ChatLLM Teams, que básicamente junta todos los modelos importantes en un solo lugar, desde GPT-4o, Gemini Pro, Cloud Sonnet, O3 Mini Hike. Tú solo escribes lo que necesitas y Root LLM elige automáticamente el modelo que mejor te responde. Así de fácil, pero lo más útil para mí y probablemente para muchos de ustedes es la función de Deep Research. Sirve para buscar información muy específica, de esa que normalmente te tomaría horas encontrar. Perfecto si estás investigando a fondo, haciendo contenido o simplemente quieres ir más allá de una búsqueda tradicional de Google. Además, puedes generar imágenes y videos con IA sin salirte de la plataforma. DALL-E, Recraft, Ideogram, Runway, todo eso ya lo tiene integrado. ¿Quieres analizar y chatear con documentos PDF, crear presentaciones y demás? También se puede. Y sí, claro que puedes humanizar textos generados por IA para que no suenen a robot y pasen filtros sin problema. Y si programas, lo mejor es que trae un editor tipo VS Code, gratis, con integración a GitHub, para que escribas, pruebes código y hasta le metas IA a tus proyectos sin depender de 1000 herramientas. Lo mejor es que tienes todo eso por solo $10 al mes.
La verdad es muy barato si lo comparas con lo que te costaría pagar cada herramienta por separado. Así que entra y prueba Chat LLM Teams de Abacus AI con el link que les dejo en la descripción. Chéquenlo porque está muy completo. Y ahora sí, seguimos con el video. Avanzamos a principios de los años 2000 y la competencia en el mercado de celulares era una auténtica guerra de botones. Nokia dominaba con sus indestructibles ladrillos, Sony Ericsson le apostaba a la música, Samsung estaba tratando de buscar su identidad y Motorola venía haciendo de todo un poco. Sin embargo, el Razer V3 no marcó un antes ni un después, directamente marcó la época. Un teléfono tan ridículamente futurista para su tiempo que parecía diseñado por alienígenas con gusto por la estética de los Transformers. Pero lo más absurdo de todo es que este aparatito, que terminó vendiendo más de 130 millones de unidades y convirtiéndose en el teléfono de tapa más vendido de la historia, estuvo a punto de ser cancelado. Afortunadamente no fue así. Estamos en 2004, Britney Spears suena en todos lados, Facebook todavía es un experimento universitario, seguimos enamorados de la PlayStation 2 y en medio de todo eso aparece un artefacto que no parecía un teléfono. Parecía una navaja espacial. En serio. Bueno, según este comercial podía cortar. Una obra de ingeniería con cuerpo de aluminio anodizado, teclado iluminado en azul y un perfil tan fino que hacía que cualquier otro teléfono sinceramente pareciera un juguete para niños. Y claro, no era barato. Costaba unos $500 sin contrato. O sea que si lo veías en manos de alguien, sabías que, primero, esa persona tenía buen gusto. Y segundo, tenía tarjeta de crédito. Las celebridades lo adoraban, Paris Hilton lo tenía, Beckham también, aparecía en televisión, en películas, en alfombras rojas y hasta en la sopa de los ricos. Porque sí, tener un Razer era como tener un iPhone en pleno 2012. Motorola lo supo aprovechar. Sacaron un montón de versiones especiales y no paró ahí. Surgieron variantes como el V3i con iTunes, el K-Razer, el Silver y para 2006 Motorola estaba casi en la cima del mundo. Tenía el 22% del mercado global solo por debajo de Nokia y estaba valuada en más de $30,000 millones. Todo gracias a un teléfono que casi no ve la luz del día. Una locura total, ¿no lo crees? Pero lo más curioso es que fuera del Razer, el catálogo de Motorola era raro. Tenía modelos ultra básicos como el C200, que parecía diseñado para que lo confundieras con el control de la videocasetera, el V70 con su extraña tapa giratoria, o el A760, que traía pantalla táctil y Linux en 2003. Algo así como un adelanto a esta época, pero en el peor sentido posible. Como te digo, Motorola estaba probando de todo. Barras, tapas, sliders, hasta colaboraciones con Apple. Y sabes, no importaba mucho si no tenían tanto éxito, porque el V3 seguía vendiendo como pan caliente, y parecía que nada podía salir mal. Mientras Motorola se paseaba por el mundo con su Razer como si acabaran de inventar el fuego, en California se preparaba una tormenta. Era el 9 de enero de 2007 y un tipo cualquiera llamado Steve Jobs subía al escenario para presentar un teléfono que cambiaría el rumbo de esta industria. Para el mundo fue el comienzo de una nueva era. Para Motorola fue el principio del fin. Aunque en su burbuja de éxito ni siquiera lo notaron. En sus salas de juntas el iPhone no causó miedo ni respeto, causó risa. El CEO de entonces, Ed Sander, mostró confianza en la capacidad de Motorola para competir con el iPhone. Por ejemplo, en mayo de 2007, cuando se le preguntó cómo Motorola enfrentaría al iPhone, respondió: ¿cómo van a lidiar ellos con nosotros? Lo más irónico es que Motorola tenía absolutamente todo para lidiar una revolución. Dinero, ingenieros, patentes, reconocimiento. Lo que le faltó fue humildad, porque cuando sus propios desarrolladores aparecieron con prototipos de pantallas táctiles y nuevas interfaces, la dirección los mandó de vuelta a sus escritorios. No podemos arruinar las ventas del Razer, decían, como si el Razer fuera el clímax de la evolución humana. Mientras Motorola repetía el mismo modelo una y otra vez con la esperanza de seguir vendiendo nostalgia, Google entraba al mercado con Android. Y ahora el peligro no venía solo de una manzana mordida, sino también de un robot verde. Dos compañías sin experiencia en hacer teléfonos estaban redefiniendo por completo lo que significaba tener uno. En 2009, cuando ya no quedaban muchas cartas bajo la manga, Motorola intentó reaccionar. Lanzaron el Droid, su primer intento serio de smartphone con Android.
Tenía teclado físico, una pantalla decente, cámara de 5 megapíxeles y un aura de "ahora sí vamos con todo". Pero ya era tarde. Samsung ya estaba despegando con sus primeros Android, HTC iba varios pasos adelante de todos, y Apple era el jefe final del juego. El resultado, entre 2007 y 2009, Motorola perdió $4.300 millones. Su cuota de mercado cayó en picada. De tener el 22%, pasaron a no llegar ni al 5%. En 2011 la situación era tan insostenible que la empresa se partió en dos. Motorola Mobility, que siguió haciendo celulares y otras cosillas. La otra parte, Motorola Solutions, se fue a las telecomunicaciones empresariales, donde al menos nadie les iba a inventar un iPhone sorpresa. Pero lo más fuerte no fue la caída en sí, sino la velocidad con la que pasó. Una empresa pionera con décadas de innovación quedó colgada en el tiempo mientras todo a su alrededor se transformaba. Pero, ¿sabes qué es más interesante? El 77% de la gente que ve estos videos no está suscrita. Si ya has visto más de uno, eso es una señal. Suscríbete si quieres tener suerte hoy y toda la semana. Psst, yo ya lo hice. Y además, así no te pierdes el próximo video que suba. Continuamos. En el año 2011, Google compró Motorola Mobility y todo el mundo pensó lo mismo. Ahora sí se viene la era dorada de Android y Motorola, porque cuando una de las empresas más poderosas del planeta agarra una marca histórica y la pone bajo su ala, lo mínimo que uno espera es una revolución. Y al principio parecía que sí. Dennis Woodside, el CEO designado por Google, llegó con una misión clara. Nada de lanzar 20 modelos por año. Ahora se trataba de enfocarse, de hacer menos y de hacerlos bien. Lanzaron modelos icónicos como el Moto X, por ejemplo, su primer hijo oficial con Google. No era el más potente, pero era inteligente, personalizable y traía cosas que no tenías ni idea que necesitabas, como el control por voz que te escuchaba incluso mientras dormías. Luego vino el Moto G, que fue directamente un milagro, barato, rápido y confiable. Se convirtió en el favorito de medio planeta y revivió la marca en mercados como México, Brasil o India. También sacaron el Moto E, más humilde pero igual de cumplidor. Y como cereza del pastel, el Nexus 6, un monstruo con Android puro y pantalla gigante que dividió opiniones, pero al menos dejó huella. Eran teléfonos simples, bien pensados, con Android limpio y sin adornos absurdos. Por un momento, Motorola volvió a sentirse moderna. No quedaba duda que esto solo iba a mejorar, ¿verdad? Pero apenas 3 años después, en 2014, Google le vendió Motorola Mobility a Lenovo por $2.91 mil millones. ¿Y cuánto habían pagado? Pues 12.5 mil millones. Pero lo peor no fue el precio, lo peor fue la revelación. Google nunca quiso salvar a Motorola. Querían sus patentes para demandar a Apple y a Microsoft, con el objetivo de salvar a Android. Era toda una guerra de demandas por patentes entre estas empresas. Y como Motorola contaba con un montón de patentes que habían sido violadas por Apple y Microsoft, pues a Google se le hizo fácil comprarla en su momento más moribundo para tener con qué defenderse. Y se quedó con las patentes, se quedó también con el grupo ATAP, donde estaban incubando ideas tan raras que podían cambiar el mundo o explotarte en la cara. A Motorola la desmantelaron como si fuera un auto viejo. Le sacaron el motor, los neumáticos y el estéreo, y le dejaron el cascarón oxidado a Lenovo con un "buena suerte" escrito en el retrovisor. Y ahí fue que arrancó esta travesía bajo el mando de Lenovo. Motorola ha intentado revivir esta imagen de marca innovadora que alguna vez fue. Se la jugaron con los Moto Z y sus famosos Moto Mods. Esos accesorios que, en teoría, convertían tu teléfono en una cámara profesional, en un parlante de concierto o en un proyector de bolsillo. Una idea interesante en papel, pero mal ejecutada porque costaban una fortuna, eran poco prácticos y para cuando la gente empezaba a entenderlos, ya estaban descontinuados. Después vinieron modelos tradicionales, los que no salían en portada de ningún show, pero sí mantenían a Motorola con vida. El Moto G5 y el G5 Plus, por ejemplo, que ofrecían un diseño metálico más que decente y un rendimiento aceptable por muy poco dinero. El G6 quiso subir de categoría con pantallas más estilizadas, marcos más delgados, esa estética de "no estoy mal, solo que no soy un iPhone". El G7 Power apostó por lo único que nadie puede discutir, una batería inmensa que duraba días enteros. Y el Z3 Play, bueno, seguía creyendo que la modularidad era el futuro.
cuando el resto del mundo ya había perdido el interés hacía 3 años. Y sí, Motorola seguía sacando buenos teléfonos, especialmente buenos gama media, pero eran teléfonos que funcionaban, no que se recordaban, porque lo que ofrecían en especificaciones les faltaba en carácter, y lo que tenían de eficientes lo perdían en personalidad. Así que cuando eso tampoco fue suficiente, apretaron el botón rojo de emergencia, la nostalgia. En 2019 trajeron de vuelta al Razer, le metieron una pantalla plegable, lo vistieron con un diseño elegante, lo envolvieron en marketing emocional y lo vendieron como si fuera una reliquia del pasado fusionada con una joya del futuro. Pero detrás de todo estaba la verdad. Especificaciones mediocres, batería débil, un precio ofensivo, un gama media disfrazado de leyenda. Motorola sigue apareciendo en las noticias, sí, pero es un eco de que alguna vez fue importante. En 2023 vendieron 46.5 millones de teléfonos. Suena impresionante, hasta que ves que eso apenas les da un sexto o séptimo lugar en el ranking global, cuando hace 20 años eran el segundo lugar. Están presentes, claro, pero no están marcando el camino. Aún así, entre los escombros todavía hay vida, porque en Latinoamérica Motorola se aferra al 20% del mercado. Por eso ves un montón de sus celulares en Coppel, Electra o en Mercado Libre, compitiendo con otras marcas como TCL, ZTE y demás. Si mañana anuncian un Moto G edición exclusiva de la Rosa de Guadalupe, probablemente venda bien en Coppel y yo creo que sería más recordado. Pero eso no es una resurrección. Más bien es supervivencia, porque esta no es la historia de una marca vencida por un gigante más fuerte. Es la historia de una marca que se dejó caer sola, que creyó que la nostalgia podía hacer el trabajo pesado, que pensó que con tener historia ya no hacía falta tener futuro. Y el futuro, como siempre, no tuvo piedad. Motorola no fue derrotada por Apple, ni por Google, ni siquiera por Lenovo. Motorola fue derrotada el día que pensó que seguir vendiendo el Razer año tras año era lo mismo que seguir siendo relevante. Y hoy lo único que queda es la sombra de su leyenda.